suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Hola y bienvenidos una más a Reviento Reboon. Estamos en DCS World en un P51 y como podéis ver ya estamos arrancados, estamos en taxi. Vamos a hacer unos checklists previos a hacer el taxi. Como siempre no os hablo de procedimientos de torre, eso lo dejo a vuestro escuadrón. Y vamos a hacer un poco el taxi y el despegue, ¿de acuerdo? Así que bueno, lo primero del todo es hacer una prueba de motor. Vamos a usar los frenos, lo ponemos al tope. La palanca de freno la dejamos pulsada, con lo cual veis que aquí las agujas de freno suben. Ahí lo podéis ver, cómo hace máxima presión. Y ahora vamos a subiendo las RPM a 2000. Así que metemos boost. Vale. Estamos en 2000. Ok, los frenos aguantan. Primera prueba, frenos están funcionando bien, están aguantando. Ahora vamos a cortar una de las magnetos y vamos a ver que las RPM apenas pierden RPMs. Cortamos la magneto derecha, aquí lo veis. Y vemos que no ha bajado casi nada, es inapreciable. Está en 1900, la subimos y sube un poquito. Vale, son unas 200 RPM lo que corta. Probamos la otra. Vemos que baja un poquitín, pero es casi inapreciable, unas 200 RPM, ya veis. Y subimos, ¿vale? Esas serían las dos primeras pruebas. Prueba de frenos y prueba de las magnetos. Bueno, vamos a poner las 1200 RPM, las temperaturas las tenemos bien. Vale, están a 80 grados, no deberíamos darle mucho más al motor hasta que no estemos en el aire. Vale, ahora el trimado, como lo que queremos va a ser que en teoría el manual nos dice que trimemos el morro, que es el morro aquí, hacia abajo para que se quede en un punto. Vale, eso lo vamos a hacer con esta rueda de aquí. Yo os recomiendo que lo tengáis todas estas cosas en el stick o al menos en la palanca de gases, ¿vale? Porque si no tenemos que ir con el ratón, es muy complicado. Entonces yo lo voy a hacer ahora mismo con el ratón, pero el manual nos dice que movamos esta rueda hasta que aquí estemos en un punto, ¿vale? Este cuadrito sería un punto. Vale. No sé, esto que va a hacer que el avión intente levantarse, con lo cual vamos a permanecer todo el rato pegados al suelo, por así decirlo, ¿no? Como veis, el avión tiene el morro más levantado por defecto y la cola va más pegada, pero en el momento que tengamos sustentación vamos a intentar mantener esa actitud para que simplemente despegue. Luego, tenemos que trimar el rudder a estribor, creo que es, a la derecha, porque el avión, fijaos que las hélices hacen así, entonces el avión va a tender a ir hacia allá. Con lo cual tenemos que compensar, o bien, cuando hacemos el agarre de despegue, con la palanca a la derecha, como veis aquí, ¿vale? Palanca a la derecha, lo cual es incómodo porque vamos a tener que ir con palanca atrás y a la derecha, entonces puede ser un poco incómodo. O podemos ayudarnos con el rudder o los pedales y llevarlos a la derecha. Pero claro, es mejor que sea por el propio avión. No tenemos ningún instrumento que nos lo detalle cuánto está hacia un lado o hacia otro. Con lo cual, básicamente, yo lo que voy poniendo, si os fijáis que esta es la postura por defecto, pues más o menos cuando es lo contrario. Si por defecto está así, pues hago espejo y lo pongo al contrario. ¿Vale? Eso es lo que yo suelo hacer. Y luego siempre me toca un poquito de pedal y demás, ¿no? Bueno, el altímetro está a 0. Esto está como el culo, no tiene ningún instrumento de regulación. Vamos a activar, bueno, esto ya lo tenemos activado para que nos funciona, perfecto. Lo dejamos, lo configuramos a día, de noche. Bueno, la intensidad de brillo, ¿vale? Veis que ahí se puede subir o bajar a vuestro gusto. Los flaps para el despegue tienen que estar arriba. Y aquí vamos a activar las luces de navegación que las tenemos apagadas en taxi, ¿vale? Y ahora, cuando hagamos el taxi, siempre vamos a llevar la palanca hacia atrás. Es verdad que no va a haber mucha diferencia, pero bueno, por si acaso hubiese viento fuerte, no elevarnos. Así que ponemos 1500 RPMs. A mí me gusta jugar con las RPMs en vez de con la palanca, porque la tengo, mi J es un poco delicada, pero vosotros con la palanca gases sin problema. Y vamos a llevar la palanca hacia atrás y vamos a ir haciendo taxi, haciendo S's, ¿vale? Fijaos en el aeropuerto, ¿vale? Nuestra pista va a ser hacia la derecha, vamos a despegar hacia la derecha, pero toda esa línea recta no vamos a ir constantemente rectos, porque no tenemos visibilidad en cabina,
¿vale? Fijaos que yo para ver en cabina o tengo que sacar la cabeza así, que es posible, si pudiese abrirla, si abrís esto así, sacar la cabeza, podría ver un poquito más, pero bueno, si está lloviendo queda mal. Así que vamos a hacer taxi. Los frenos, la palanca de freno, es recomendable que la tengáis también en los pedales, porque al menos no hay ningún, en los J actuales, no hay ningún potenciómetro en el stick, con lo cual este problema de quiero frenar más o menos es interesante que lo podáis controlar, ¿vale? Entonces voy a bajar las RPMs al mínimo. Es que es un movimiento muy suave. Y ahora el freno lo suelto. Y fijaros que cuando pulso pedal derecho y piso el freno, frena la rueda derecha, con lo cual el avión se va a ir hacia la derecha. Si ahora piso el pedal, suelto el pedal, los pongo centrados pero mantengo el freno puesto, tengo la presión igual. Y si piso el izquierdo, pues se me va la presión a la rueda. Y así es como vamos a ir jugando, ¿vale? Entonces yo voy a subir las RPMs, suelto el freno. Y sobre todo eso, tener en cuenta de que iros para un lado, tal. Y con los pedales, a la vez que, bueno, palanca atrás. Y los pedales, pues frenando de vez en cuando, pisando pedal izquierdo. Es complicado hacer taxi con este avión, evidentemente. Y sobre todo si haces como yo, que te gusta usar las RPMs. Así que me voy a arriesgar un poquito y voy a usar la palanca de gases, ¿vale? Ahora ya estoy en la línea, entre comillas, y voy a ir haciendo S's, ¿vale? Ese es el problema que tengo yo con la palanca de gases. Entonces, bueno, vamos a ir suavecito haciendo unas S's. Aquí sabemos que es una recta muy larga, pero no vemos dónde acaba. Entonces hay que tener cuidado. E intentar hacer una velocidad lenta, ¿vale? Y de vez en cuando ir frenando, porque si frenáis mucho de golpe llega un momento en el que os cabecea el avión. Tened en cuenta que como es el patinete de atrás el que se va a quedar en una postura, hasta que no tengas mucha velocidad de inercia, a bajas velocidades va a tender a seguir girando. Con lo cual es interesante ir frenando un poquito con la rueda izquierda, derecha, todo el rato compensando, ¿vale? O sea, es difícil hacer este taxi. A ver, hay que tomarse el taxi con tranquilidad. Sobre todo de no coger mucha velocidad, porque luego cuando os toque hacer una frenada un poco más larga os llevamos el susto. Luego hay un pequeño problema en el simulador, que yo creo que no reconoce bien cuando has soltado el freno, el pedal. Entonces hay a veces que incluso dejando los pedales rectos te da más presión de una rueda a otra. Con lo cual a veces dejando los pedales quietos, lo que sería ir recto, tú piensas que vas a frenar y vas a frenar en recto, pero te va hacia un lado, ¿vale? O sea, entonces por eso siempre hacer una primera pequeña frenada, un golpecito, un par de golpecitos para que ese bug saltároslo, porque para mí eso es un bug. Estamos llegando ya a la pista. Entonces, bueno, vamos a pararnos antes de entrar en pista, simulando que hubiera algún tráfico, o simplemente por el hecho de que tendremos que asegurarnos que no viene nadie. Vale, visualmente vemos que no hay nadie, tenemos a Torre para hablar con ella, así que también podríamos preguntarle. Vale, hacemos una pulsación de frenos larga para ver que está bien el bug ese. Y damos un poquito de potencia
la potencia inicial que nos hace falta para arrancar a andar. Y vamos a ir alineándonos en pista. Bueno, entonces aquí ya a mí me gusta alinearme en el centro de la pista porque sé que me voy a ir para todos los lados. El avión tiene tendencia a siempre irse hacia la izquierda, ¿vale? Así que si os alineáis un poquito más a la derecha, eso que ganáis. Vale, más o menos. Ahí vemos que estaríamos casi encalados. Vamos a intentar enderezar el avión. Andamos un poco recto para ver que funciona bien esto. Ponemos idle. Y usamos los frenos a tope. Vale. Ya podemos dejar de soltar la palanca hacia atrás. Comprobamos valores. Nos ha bajado la temperatura del motor. Está bien. Del aceite, perdón. Está bien. El radiador bien. Vale. Bueno, pues ya estamos listos para despegar. A mí me gusta usar el Supercharger en manual, aunque se puede poner en auto, que es lo que dice el manual, por tocar más cosas en cabina y hacer más cosas. Luego, una vez que despeguemos, no se os olvide con la G subir la palanca del tren, ¿ok? Entonces se pone de arriba. Y el filtro del aire, quitarlo, ¿ok? El trimado, lo podéis dejar en 1, hay gente que prefiere ir en 0. El trimado del rudder hay que tener cuidado porque es casi mejor que te obligue a ir a la izquierda que no que te mantenga en la carrera de despegue recto, porque una vez que despegues el avión va a volar así, de lado, ¿vale? En vez de volar recto va a volar de lado porque el rudder va compensado, entonces es el rudder lo que estás compensando, ok, tener en cuenta eso. Con lo cual hay que tener bastante cuidado con eso. El despegue se hace unos 140 millas, ya estás en el aire, según el manual. Ya te digo que yo a 120 o a 100 estás ya en el aire si haces lo que dice el manual de ir con la palanca gas atrás. Con lo cual yo prefiero que hagamos una carrera muy lenta. El Bosch del manual dice que sobre unos 7, pero sobre todo cuando estáis iniciando al despegue de este avión, hacerlo en 4, ¿vale? En 4, porque no hay peso en el avión, todavía no hay armas. El día que nos hagan falta armas, pues sí, meteremos más. Hombre, lo suyo sería que lleguemos a las 3000 RPM, ¿vale? No nos quedamos en 2000, 2500, pero bueno. Eso, podría el día que tengamos un avión más pesado o queramos hacer una carrera más corta, pues sí, lo llevaremos al 12 de potencia, de Bosch. Pero tened en cuenta que si lo hacéis un cambio muy rápido, el avión va a querer rápidamente irse para un lado por el torque. Entonces tiene que ser movimientos suaves de palanca para evitar que el avión se vaya hacia un lado. Se va a seguir teniendo esa tendencia a ir, pero va a ser una tendencia en ese momento suave. No va a ser en plan de ¡ah, me voy! Va a ser ¡ah, me voy! Va a ser más tranquilito. Yo no voy a hacer lo que hice en manual de llevar la palanca atrás. La voy a dejar en el centro, ¿vale? Y según vea que va cogiendo el avión, porque esto según tenga sustentación el avión va a tener tendencia a levantarse un poquito, pues ya voy a ir corrigiendo con palanca y no todo atrás, sino un poquito atrás, ¿vale? Ya lo iremos viendo. Voy a poner el pilotillo. A ver que se vea ahí un poco más la mano. Ahí está. Entonces, bueno, palanca sin usar el freno. Metemos un poquito de potencia. Un poquito. Vemos que iniciamos el movimiento y que salimos rectos. Y ahora que salimos rectos, damos un poquito más de potencia. Nos vamos un poco a la izquierda. Vale. Compenso un poco con el freno. Voy subiendo la potencia. 3000. Un poco más de potencia. Y ahora que veo que el morro está teniendo tendencia a ponerse hacia abajo, ya vemos a 100 nudos y el sol ha despegado, ¿vale? O sea, no me ha hecho falta ni siquiera tocar nada. Bueno, le doy a la G para subir la palanca de gases del tren. Ahí vemos que está todavía en down, está en transición ahora, sube la palanca y ahí se pone en up. Y el filtro, vamos a quitar el piloto porque si no me estrello todavía. El filtro lo quitamos y bueno, pues ahora seguimos ya. Esto no hace falta que lo hagamos tan rápido, ¿vale? Cuando tengamos el avión dominado es cuando hay que hacer sobre todo el filtro. El tren de aterrizaje, pues sí. Y ahora, pues una vez en el aire, pues terminamos ya ahora sí de estar trimando el rudder, el cabeceo, todo eso. Por eso estas dos palancas es recomendable, bueno, palancas, estas dos ruedas es recomendable que la tengáis o la palanca de gases, ¿vale? Para compensar, o en el stick, ¿ok? Así que bueno, espero que os haya gustado el tutorial. Creo que he despegado sobre unos 120 nudos.
Ya en el siguiente tutorial hablaremos un poco de navegación. Es un avión difícil, es antiguo. La aviación antigua era difícil, no como la actual, que con tantos sistemas, motores, el cerebro humano que ha mejorado todo para que sea más fácil, pues se consigue volar un avión con el carnet de conducir. Estos aviones antiguos eran difíciles, tenías que jugar con el torque, conocer el avión. Mira, ya he trimado el avión, que puedo volar recto y nivelado casi sin tocarlo, ¿vale? Esto es constantemente trimando el avión. Así que bueno, si os ha gustado el vídeo, darle un like, suscribiros por favor y sobre todo compartirlo con vuestros amigos en los foros, lo que queráis. Y lo más importante, ser felices y nos vemos en el siguiente tutorial. Chao, chao. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.